Ustedes recordarán que una de las principales apuestas de la administración Trump al llegar a la Casa Blanca fue precisamente buscar mecanismos y buscar aliados en el Triángulo Norte para tratar de detener la migración ilegal. O sea, ¿se acuerdan ustedes de que el año pasado se vio marcado por una cantidad de caravanas? Correcto, sí. ¿Verdad? Que llegaron hasta México, pues. Fue el año de las caravanas. El año de las caravanas, exactamente. Entonces, eso le puso mucha presión a la administración Trump en el sentido de cómo se iba a estar manejando eso. Se unió México. ¿Verdad? México endureció el paso por su territorio para... Pero al principio, si te acordás, la gente salía a aplaudirles. Cuando comenzaron 2.500 hondureños, la gente les daba hasta comida en los parques. Sí, y todo. Sí. Después fue que cambió pero después también se une El Salvador, Honduras y Guatemala. Sí. Para hacerse receptores de migrantes. ¿Verdad? Ese fue uno de los mejores pactos que ha logrado el presidente Trump, en trasladar el problema a la frontera sur. ¿Por qué? Porque al poner de acuerdo, y al primer país que le aceptó fue Guatemala, que por cierto estaban viendo cómo hacían, porque el presidente dicho que sí, el Congreso no lo había aceptado. Sí, pero en la administración anterior. En la administración de Jimmy Morales. Sí, correcto. Entonces, pero fue el primer país que le aceptó el convertirse en receptor. Y él comenzó a trasladar, después fue México y con El Salvador no estuvieron tan claras las declaraciones, que se suponía que era una negociación de intercambios, pero que no se definió al final si éramos declarados país receptor. Pero conforme al tiempo se ha visto que El Salvador está colaborando con el sentido de detener a todos los que pasan por la región. Por donde nosotros no pasa mucha gente, la verdad, porque siempre pasan por Honduras, en Nicaragua, Honduras o Guatemala. Guatemala es el país donde todo el mundo de Centroamérica circula por ahí. Entonces por eso tenía que cerrar el embudo de la frontera. Y te acordás cuando cerró Tapachula, que fue un desorden bastante grande. Bueno, lo cierto es que el programa aparentemente funcionó, ¿verdad? Correcto. Para poder detener el flujo de migrantes. El tema es que en qué porcentaje se ha logrado detener la migración ilegal, porque la gente es empestiguiéndose. Sí, lo que pasa es que el emigrar es un derecho de todos. Muchos emigramos aquí en El Salvador, unos de la ciudad al interior y otros del interior a la ciudad. Y así en todos los países igual, tú tenés ese derecho que te da la Constitución, el de movilizarte. Y bueno, la gente en esta pandemia, lógicamente la pandemia logró detener. Sí, porque por razones obvias la gente dejó de irse, ¿verdad? Y cerraron la frontera. Exactamente. Entonces por el momento ha bajado muchísimo, bien poquita la gente, incluso ya la embajada ha comenzado con campañas asesorando a las personas de prevención, ¿verdad? Para que no vayan a tomar la decisión, ahora que ya se volvieron a abrirlas, bueno, ya están a punto de abrir las fronteras de nuevo, no la gente vaya a tomar la decisión de emigrar, pero ya en esta época la situación de emigrar es bien diferente como lo hacían nuestros padres o en la época de los abuelos, ¿verdad? Ya es bien diferente. Ahora es muy difícil, especialmente con este anuncio que dio el presidente de restringir el asilo. O sea, ya no la gente que llega a la frontera ya no va a ser tan fácil el que... Ahora, eso es lo que quería preguntarle, quiero preguntarle más bien dicho, ¿qué implicaciones tiene la decisión del presidente Donald Trump, ¿verdad? De endurecer más los mecanismos para que alguien pueda aspirar a un asilo? Lo que pasa es que ya de entrada, a los que dejó, los que se quedan en los países receptores ya no aplican. Ya no. Bueno, ahorita lo que hizo, lo primero fue enviar a los países de origen a las personas y esperar en sus países la decisión que se toma de los casos que fueron presentados ante los oficiales de migración. Pero con esta condición de la pandemia, lo que está haciendo el presidente es decir, miren, no estamos para recibir a nadie, ¿verdad? No tenemos trabajo, tenemos un desempleo grande,
ahorita en los Estados Unidos. Entonces, el tema de la pandemia le ha dado más peso moral para poder cerrar más fuerte la frontera. Ya dijo, toda aquella persona antes, cuando te agarraban 25 millas adentro de la frontera, si te agarraban 25 millas, no necesitabas ir ante un juez. Te agarraron y te deportaban inmediatamente a México. Después le subieron a 100 millas. Y después ahora ya no importa dónde te agarren, siempre y cuando tengas menos de un año de haber entrado, automáticamente te agarran y te deportan. Entonces, ya dijo ahora que no necesitan llevarte ante un juez, que son deportaciones express. Es otra de las características que ha puesto ahora. Toda la tecnología que hay en la frontera con relación a los drones, está a sensores de movimiento, de calor, están sensores de paso de las personas, ¿verdad? Bueno, mucha tecnología que los drones están volando todo el tiempo la frontera, la patrulla fronteriza que está también duplicando su número de agentes para poder tener más control, etcétera. Todo esto y la pandemia, hasta lógicamente. Aviones no tripulados, ¿verdad? Correcto. O sea que sí están utilizando una gran tecnología para tratar de detener, aunque, digo, con esto de la pandemia muy poca gente... ahorita nadie quiere cruzar a Estados Unidos. Nadie quiere cruzar a Estados Unidos. Sí, por la cantidad de gente infectada que hay. El riesgo que eso implica. Pero de todas maneras, esto va a pasar, ¿verdad? La gente va a volver a buscar el que se denomina como sueño americano, ¿verdad? Depende de la necesidad que hay en cada país de origen, ¿verdad? Porque si aquí, acordémonos que al principio la gente emigraba por la falta de oportunidad, pero después la falta de oportunidad pasó a tercer grado, porque todo el mundo viajaba por la inseguridad, porque se sentían inseguros en su país. Ahora con los controles que hay en nuestro país de control territorial, de seguridad que ha bajado muchísimo, bueno, ahora lo de la reunificación familiar siempre queda en el aire porque mucha gente tiene familiares allá. Y por último, en la parte económica, que ahora me imagino va a pasar a ser otra vez la primera motivo por los cuales la gente va a emigrar, porque no va a tener trabajo. Sí, porque por lo menos aquí en nuestro país va a quedar esto golpeado, ¿verdad? Esto está bien complicado. Entonces la gente no se va por capricho, Reinaldo. La gente no se va porque les da la gana. La gente se va buscando un mejor porvenir, ¿verdad? Una mejor oportunidades que no encuentran aquí, ¿verdad? Y lo que le han prometido siempre aquí los gobiernos es: aquí les vamos a dar sus oportunidades, aquí les vamos a dar, y por lo que sea, X, Y, Z razones, nunca se cumple ese objetivo, ¿verdad? Sí, y ahorita que vamos a quedar golpeados con esta situación de 3 meses encerrados, que mucha gente ha perdido sus trabajos, bueno, me imagino que en la mente de las personas tendrá la posibilidad de irse. De una decisión. De irse. Ahora, ojalá que no. ¿Cuál es la implicación del anuncio de Trump respecto al asilo? Primero, de que si ya estás viviendo o has vivido más de 14 días dentro de un país de territorio, te van a vetar la solicitud. Como México, como Guatemala o correcto. Como El Salvador. Para nosotros Guatemala y México. Para Honduras puede ser El Salvador, Guatemala, México. Nicaragua puede ser Honduras. O sea, si un salvadoreño ya permaneció 14 días en Guate o en México ya no aplica. Ya no aplicaría. Pero es bien difícil, pues, porque la trayectoria de aquí para Estados Unidos no la vas a hacer tan rápido. ¿Y cómo controla eso el gobierno? ¿Cómo sabe que ya estuvo 14 días en un país receptor? Bueno, ahí van a ocupar la manera de movimiento migratorio. Acordémonos que mucha gente no se chequea al salir, pero México no te deja entrar si no chequeas migración, es igual que Guatemala. Entonces me imagino que van a tratar de buscar primero los movimientos migratorios en los países de recorrido, y tercero, de que ellos te dicen: si tú mentís en el proceso y no me das la razón por la cual estás aquí y desde cuándo saliste, etcétera, con las entrevistas que te hacen, muchas veces la gente se pone nerviosa, no dice la verdad, se confunden, dan fechas equivocadas y por el momento ya cayeron en la trampa. Entonces, toda esa información es la que van a utilizar, ¿verdad? También hay manera de ponerte sensores para ver si estás mintiendo o no. Pues sí, también, ¿verdad? Tipo
polígrafo. Sí, puede ser. No sé qué método van a utilizar, pero sí son decisiones que toman como para ponértela más difícil, para que lo penses más en tomar la decisión. Porque si te fijaste, los últimos que quedaron antes de la pandemia, que eran más de 2.500 personas en la frontera en Tijuana, ¿verdad? Que les habían puesto unas carpas y todo eso, mucha gente se comenzó a regresar porque nunca pudieron ser atendidos. Bueno, la mayoría de testimonios que oían los oficiales eran, te llevaban a un cuarto, te ponían frente a la cámara y eran electrónicos, no eran físicos. Y si el oficial que te esté escuchando te considera que sí tenés un caso muy delicado, te pasa a la segunda fase, que es ya programarte cita con el juez. Pero si el oficial de asilo ve que lo que le estás diciendo no tenés pruebas y no calificás, inmediatamente te rechaza el caso. Sí. Bueno, es creo prudente que tomen en consideración todas esas cosas que forman parte de todo un glosario de medidas que han adoptado en los Estados Unidos las autoridades para poder detener el flujo migratorio. Correcto. Y eso se suma a todo lo que usted ya dijo, todo lo que se está implementando a nivel de la frontera para poder detectar a los que lleguen inclusive hasta allá, ¿verdad? Nosotros estamos aconsejando a la gente que no vayan a tomar la decisión en estos momentos de querer viajar, porque estarían escogiendo el peor momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí, bueno, ya vieron, el virus no solo está en El Salvador, México está full contagiado ahorita. Entonces, por querer buscar otra cosa, vas a encontrar lo peor. Sí, y en un país desconocido. Sí, no, la verdad no aconsejamos a nadie que vaya a tomar esa decisión. Definitivamente. Bueno, vámonos a la pausa, pues la segunda. Regresamos a hablar un poco sobre lo que va a hacer esta apertura de la industria aeronáutica civil, ¿verdad? Que ha estado paralizada por 3 meses. Correcto. El gobierno ha decidido que se abre el aeropuerto el 6 de agosto. Por cierto que 6 de agosto es día de Salvador del Mundo, ¿verdad? Sí. En la mera vacación van a abrir el aeropuerto. Bueno, si es que hay vacaciones. Y si es que funcionan estas etapas, porque aquí, mire, estaba yo leyendo esto, de que lo que se está viendo en las calles, aquí en nuestro país, es que dice el gobierno que se han saltado las fases de reapertura, que se ha pasado de la fase 1 a la 5. Entonces la implicación que esto va a tener en el tema de el aparecimiento de nuevos casos. Sí, acordate que los casos se ven 7 días después de lo que ha sucedido, no es inmediato. ¿Por qué? Porque se tarda más de 7 días el virus en darse a conocer en tu cuerpo. Sí, va a presentar síntomas. Ajá. Sí. Ajá. Entonces no es que porque abrimos ayer ya tenemos... Sí, pero hay esa preocupación, entonces sí, que todo lo que vaya a implicar el que vengan aviones acá a nuestro país y la manera en cómo se vayan a aplicar los protocolos depende mucho de cómo se comporte el virus. Entonces vamos a ir a la pausa y de todas maneras profundizamos en esos temas. Ya regresamos.